Siguiendo con las proteínas fibrosas, el siguiente modelo que vamos a ver es el colágeno. El colágeno es una proteína que es componente importante del tejido conectivo. Se encuentra en piel, en tendones, en cartílagos, en huesos, en dientes. Y su estructura es básicamente una estructura muy particular. Es una estructura helicoidal, pero tiene ciertas características peculiares. En primer lugar, es una triple hélice. Esta hélice gira en sentido levógiro y parece o tiene el aspecto de una cuerda muy apretada, una cadena muy apretada, como ustedes pueden ver aquí. El colágeno se caracteriza por tener secuencias repetitivas donde vamos a tener una repetición de este tipo de secuencia. Una glicina y dos aminoácidos denominados X e Y, donde en la posición X podemos tener prolina y en la posición Y podemos tener hidroxiprolina o hidroxilicina. Eh, por tanto, vamos a ver que la concentración de glicina es alta, siempre vamos a tener una glicina cada 3 residuos y vamos a tener aminoácidos muy voluminosos, casi inflexibles como la prolina y la hidroxiprolina en, digamos, elevadas porcentajes dentro de la composición total. Este tipo de estructura tan compacta, con residuos tan voluminosos, tan inflexibles, le confieren al colágeno su propiedad más importante, la rigidez y la resistencia a la atracción. Y básicamente esta triple hélice va a ir formando fibrillas que sucesivamente van a asociarse y van a entrecruzarse entre ellas mediante reacciones entre residuos de lisina e histidina, dando todavía más rigidez y más fortaleza a estas fibras de colágeno dentro del tejido conectivo. Unas modificaciones posttraduccionales importantes que se ven dentro del colágeno son las hidroxilaciones de la prolina, que va a estar básicamente catalizada por una enzima denominada prolilhidroxilasa, que es dependiente de oxígeno, de hierro y que utiliza como cofactor al alfa-cetoglutarato y a la vitamina C, al ascorbato, para poder generar a partir de ciertos residuos de prolina, prolinas hidroxiladas. Ustedes van a ver que aquí en el ejemplo tenemos la hidroxilación en el carbono 4, pero también tenemos hidroxilaciones en la posición 3. Esta hidroxilación en 4 o en 3 va a depender de la posición de la lisina. De la prolina. La prolina, si está en la posición X de esa secuencia repetitiva, va a hidroxilarse en la posición 3, y si está en la posición Y de esa secuencia repetitiva, va a hidroxilarse en la posición 4. Otra hidroxilación importante es la hidroxilación de la lisina o la oxidación de la lisina, donde vamos a tener entonces, a partir de residuos de lisina, donde tendríamos que tener un grupo amino en su cadena lateral, vamos a tener la formación o el reemplazo de ese grupo amino por un grupo aldehído. La enzima encargada de ese trabajo es la lisina oxidasa o la lisiloxidasa, y utiliza como cofactores al piridoxal fosfato y al cobre, para generar en primer lugar un residuo de alicina que a su vez puede reaccionar entre sí formando enlaces covalentes que van a generar el cruzamiento entre fibras distintas, que aquí están dibujadas en color azul y rojo. Ese cruzamiento covalente recibe el nombre de aldol-alicina y va a generarse no solo con dos residuos de alicina, sino que también puede compartir el entrecruzamiento con aminoácidos, como el caso de la histidina. Esta estructura tan particular de entrecruzamiento covalente usando este tipo de reacción es muy propia del colágeno y se encuentra solo en pequeños porcentajes en la elastina. De manera que cuando la fibra de colágeno se degrada, por ejemplo, cuando hay una degradación de la masa ósea en procesos como la osteoporosis, esta estructura que ustedes ven no puede ser digerida por ninguna enzima y por tanto este cruzamiento va a poder ser excretado
en orina. Eso es lo que recibe el nombre en el laboratorio de un marcador asociado al seguimiento de la osteoporosis que se llama pirilinks. Los pirilinks son básicamente estos cruzamientos covalentes presentes en el colágeno que vamos a medir en la primera o en la segunda orina del paciente. Si la paciente está teniendo una degradación ósea importante, estos valores de pirilinks van a aumentar. Si le estamos tratando a la paciente de osteoporosis con algún medicamento que está evitando esa degradación de la masa ósea, vamos a ver una normalización de los pirilinks en orina. Otros marcadores que también se usan como marcadores de resorción ósea son los denominados NTX o beta cross-lap o beta CTX. Esto toma referencia a unos telopéptidos terminales, el N-terminal y el C-terminal, que se miden en plasma, se miden en sangre del paciente y que vamos a ver ahora por qué son marcadores de resorción también. Como habíamos dicho entonces, el entrecruzamiento covalente de aldol-lisina también puede ser compartido por otros aminoácidos como la histidina para formar estructuras de cruzamiento más complejos como la aldol-histidina. ¿Cómo se sintetiza el colágeno? Lo primero, transcribimos los genes de tipo de las cadenas alfa 1, alfa 2 a RNA mensajero, luego este mensajero se traduce a proteínas en el retículo endoplámico. Esta es la proteína que vamos sintetizando a partir de los ribosomas. Lo tercero, vamos a hidroxilar residuos de lisina y de prolina. Lo siguiente que vamos a hacer es glicosidar sobre todo a la hidroxilisina y la podemos glicosidar con galactosa o con glucosa. Luego que tenemos ya eso hidroxilado, vamos a formar la triple hélice. Y ojo gente, ustedes se dan cuenta que la triple hélice se forma básicamente en el segmento central, pero los extremos C-terminal y N-terminal del péptido son extremos que no forman parte de esa estructura de triple hélice. Y en esos extremos que son los telopéptidos, en este caso tenemos el telopéptido C-terminal o CTX, y aquí en el extremo N vamos a tener el N-telopéptido. Hay residuos de cisteína que son capaces de formar puentes disulfuro, por tanto aquí sí vamos a tener puentes disulfuro en estos extremos. Entonces, cuando tenemos el ensamblado de la triple hélice con los puentes disulfuro en los extremos N-terminal y C-terminal, esa triple hélice recibe el nombre de procolágeno y es exportado al exterior de la célula y permanece como una proteína de matriz extracelular. En la matriz extracelular es cortada por proteasas específicas denominadas convertasas que van a ser capaces de remover el telopéptido N y el telopéptido C para transformarlo en el tropocolágeno. Y este tropocolágeno libre de esos extremos C y N-terminal va a ensamblarse luego con otras moléculas de tropocolágeno para formar las fibras. Y estas fibras van a estar estabilizadas por esos entrecruzamientos a lisina-aldol que habíamos visto con anterioridad. ¿Cuántos tipos de colágeno conocemos? Hay diferentes tipos de colágeno dependiendo de cuál es la cantidad de cadenas alfa 1 o alfa 2 y de los subtipos de cadena alfa 1 o alfa 2 que los componen. Así, por ejemplo, el colágeno de tipo 1 es el que está presente en piel, en huesos, tendones, vasos sanguíneos y córnea. El colágeno de tipo 2 está en cartílago, discos intervertebrales y cuerpo vítreo. El colágeno de tipo 3 está presente en vasos sanguíneos y piel fetal. Ahora podemos tener colágenos que en vez de fibrillas lo que forman es redes, como lo que vemos en el colágeno de tipo 4 presente en la membrana basal, el de tipo 6 que está por debajo del epitelio escamoso estratificado y los colágenos asociados a fibrillas que incluyen el colágeno de tipo 9 y el de tipo 12 que están presentes en cartílago, tendón, ligamentos y otros tejidos. La bioquímica en el cine, ¿cuál es el papel del colágeno en algunas películas? Una película denominada Unbreakable o que se tradujo aquí en Paraguay como El Protegido,
hablaba básicamente de un héroe y un villano. El villano, representado por Samuel L. Jackson, estaba enfermo, básicamente tenía una enfermedad caracterizada por muchas fracturas, una fragilidad ósea. La enfermedad que aquejaba al villano era básicamente la osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta hay de varios tipos, la de tipo 1, las de tipo 2, 3 y 4. Todas ellas afectan a la estructura del colágeno. Así, por ejemplo, en la osteogénesis de tipo 1, lo que vemos es un déficit en el colágeno de tipo 1 que ustedes recuerdan estaba en hueso. Básicamente la causa es un defecto en el empalme y en la formación del mensajero para dar esa molécula de precursora del colágeno, donde vamos a ver una hélice anormal que carece de 84 residuos que deberían estar en las cadenas de tipo alfa 1. ¿Cuál es el fenotipo en los pacientes de osteogénesis imperfecta de tipo 1? Huesos frágiles con fracturas, malformaciones, mala conducción auditiva y tiene un curso clínico más leve que las osteogénesis imperfectas de tipo 2, 3 y 4. En estos casos también vamos a ver un déficit del colágeno de tipo 1, pero aquí la causa es diferente. Vamos a tener mutaciones puntuales que afectan al residuo de la glicina. ¿Se acuerdan que había una glicina cada 3 aminoácidos? Por tanto, esta glicina con esa R tan pequeña era importante para la formación de la triple hélice. Si comienza a haber un aminoácido con un R más voluminoso, no se va a poder formar la triple hélice del colágeno. Las fibras van a tener una estructura anormal y van a ser degradadas a una alta tasa. En el caso de la osteogénesis imperfecta de tipo 2 es mortal ya en el periodo neonatal. La glicina que está mutada está en el extremo C-terminal. Mientras que en el caso de los de tipo 3 y tipo 4 tenemos mutaciones en residuos de glicina en otras posiciones del colágeno. Como ustedes pueden ver, entonces probablemente el villano de la película estaba aquejado de una osteogénesis imperfecta de tipo 1. Otras patologías que afectan la estructura o la síntesis o el cruzamiento eficiente del colágeno. El escorbuto es una de ellas, que es una enfermedad en la cual hay un déficit de vitamina C. Y en este caso, como no tenemos suficiente ascorbato, recuerden que era necesario para la hidroxilación de la prolina. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Un déficit en hidroxiprolina, una menor estabilidad térmica del colágeno y después también una menor síntesis del colágeno. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Defectos en la cicatrización, fragilidad capilar, retardo en el crecimiento e incluso la caída de los dientes. Este tipo de patología es rara de ver hoy en día porque la alimentación equilibrada nos provee de suficiente vitamina C. Sin embargo, era frecuente, por ejemplo, en marineros de la época medieval, como el caso de los marineros que venían con Colón, ¿verdad? Ellos estuvieron aquejados de escorbuto. Ahora, otra patología interesante que afecta al colágeno, el síndrome de Marfan, es una patología genética de herencia autosómica dominante y donde lo que vamos a ver es un pobre cruzamiento del colágeno de tipo 1 debido a no una falla de niveles de lisiloxidasa, pero sí una mutación en la región C-terminal de las cadenas alfa 2. ¿Qué es lo que vemos en los pacientes? Una deformidad esquelética, pacientes muy altos, con aneurismas en aorta, con enfermedad vascular, con enfermedad cardíaca y con ectopía lentis, que es básicamente como una fragilidad en la parte de los tendones oculares.